Abriendo nuestras Biblias, por favor. Vamos al capítulo 2 de Primero de Juan. Primero de Juan capítulo 2. Vamos a comenzar el versículo 18. Y a partir de este versículo 18, realmente la idea que va a presentar el apóstol Juan concluye realmente hasta la finalización de este capítulo número 2. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver, hoy solamente veremos del versículo 18 al versículo 23 y el siguiente domingo, si Dios nos permite, estaremos concluyendo ya el capítulo 2 y concluyendo toda la idea que está presentando el apóstol Juan a partir del versículo 18. El tema que vamos a tener en esta ocasión y también para el siguiente domingo, ya el siguiente domingo haremos un resumen de lo que hemos aprendido con lo que el apóstol Juan va a comenzar a decir, porque pareciera que de pronto el apóstol Juan irrumpe con este tema del que va a hablar, pero vamos a ver, y al finalizar el siguiente domingo este tema, que lo vamos a ver en dos partes, vamos a ver que todo está relacionado con lo que ya el apóstol Juan nos ha hablado, ¿sí? El tema, entonces, que tenemos para este domingo y para el siguiente se va a titular El Anticristo y los Anticristos, ¿sí? El Anticristo y los Anticristos. Y vamos a ver por qué razón lo dice el apóstol Juan. Y realmente, bueno, saldrán ante esta realidad de un anticristo que se avecina a este mundo y de los anticristos que ya tenemos el día de hoy. Y el apóstol Juan nos va a explicar en qué consisten estos anticristos. Pues vamos a ver entonces la necesidad de pertenecer a un cuerpo de Cristo, la necesidad de ser fieles a la palabra de Dios, la necesidad de ir a la palabra de Dios, etcétera. Varios de los puntos que el apóstol Juan ya nos ha mencionado, ¿sí? Muy bien, vamos a orar y pedirle al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Ahora, Señor, que abrimos tu palabra, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento, nuestros corazones, que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, Señor, que podamos profundizar, Señor, que podamos arribar a las verdades que se están presentando en tu palabra, que hoy el apóstol Juan nos va a hablar a través de estos versículos, Señor. Dirígenos, Señor, con la guianza fiel de tu Espíritu Santo, Señor, porque tu Espíritu Santo, una vez que vendría a nuestras vidas, Él nos va a guiar a toda la verdad. Hoy guíanos a la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, bueno, vamos a darle una lectura general del 18 al 23 y ya después vamos a tomar versículo por versículo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muy bien, vamos a partir del versículo 18 para comprender esta idea que está presentando el apóstol Juan. Comienza diciendo hijitos, ¿sí? Ya en las enseñanzas anteriores nosotros vimos que el apóstol Juan hizo un juego de palabras con hijitos, padres y jóvenes.
¿sí? Bien, aquí cuando dice hijitos, nuevamente el apóstol Juan retoma su forma de hablar. Hijitos es un término de mucho cariño, o sea, se está refiriendo a todos los hermanos, sin importar si son jóvenes o son padres, es decir, sin importar el crecimiento espiritual que tienen, ahora el apóstol Juan se está dirigiendo a todos y les dice a todos los cristianos, les dice tres verdades. Número uno, les dice, ya es el último tiempo. Número dos, les dice, ustedes ya han oído que viene el anticristo. Y número tres, les dice, han surgido ya muchos anticristos. Y de hecho, este segundo punto y el tercero, ustedes ya han escuchado que viene el anticristo y ya han surgido muchos anticristos. De hecho, estos dos argumentos los usa el apóstol Juan y dice, por esto conocemos que es el último tiempo, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver la primera declaración que está haciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, ya es el último tiempo, ¿sí? Ahora, cuando el apóstol Juan escribió esta carta, la escribe entre el año 85 y 95 después de Cristo. Y quiero que vean que casi hace 2000 años que escribió Juan esta carta. Él cuando la escribe ya consideraba que era el último tiempo. El último tiempo en el original significa la última hora o el momento final. Entonces vean algo muy interesante. Cuando Juan escribe esto, él pensaba que toda la historia del mundo ya estaba pronto a que su fin llegaría. O sea, en el corazón, en la convicción de Juan, en la fe que tenía Juan, él cuando lo escribe, él lo está diciendo en un sentido de ya se va a terminar esto, ya estamos en el último tiempo, ¿sí? Ahora, la Biblia realmente enseña que ya es el último tiempo. Fue escrito por el apóstol Juan como lo tenemos en este testimonio, pero no debemos olvidar que fue el Espíritu Santo quien inspiró al apóstol Juan para que lo escribiera. Segundo de Pedro 1:21, se los leo, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios siempre hablaron, se inspiraron en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, quien realmente está diciendo que ya estamos en el último tiempo es el Espíritu mismo. El Espíritu Santo está diciendo, estamos viviendo en la última hora, en el último momento, ¿sí? Entonces, comenzamos con esta declaración. Estamos viviendo ya en el último momento, en el momento final, ¿sí? Ahora, después de 2000 años que fue escrita esta carta, como les mencioné hace unos momentos, podría surgir la pregunta de, bueno, ¿y si estamos en los últimos tiempos? Y la respuesta es sí, estamos en los últimos tiempos porque el Espíritu Santo lo está diciendo. Y santos hombres de Dios, inspirados por él, lo transcribieron, ¿sí? Sin embargo, en 2 de Pedro 3:3 y 2 de Pedro 3:4 hay una característica que también se va a dar en los últimos tiempos, ¿sí? Dice, si pueden ir a 2 de Pedro 3:3 y 3:4, sin perder, según 1 de Juan capítulo 2, que ahorita vamos a regresar, dice de esta forma. Dice 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias. Y más adelante vamos a ver quiénes son estos burladores. Y ellos van a estar diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? Entonces, si un cristiano en este tiempo dice, ¿cómo es que la Biblia está diciendo que estamos en el último tiempo cuando hace 2000 años Juan escribe esto y ya han transcurrido tanto tiempo? ¿Realmente estamos en los últimos tiempos? Y la respuesta es sí, estamos en los últimos tiempos porque el Señor así lo está diciendo. Sin embargo, una de las características de los últimos tiempos es que vendrá un espíritu de burla, vendrán falsos maestros y van a estar atacando al Señor, negando al Señor, y entre los ataques que le van a dar al Señor, una de ellos es la burla de decir, oye, pues ya han pasado 2000 años que el Señor viene y todavía no viene, las cosas están igual. Entonces es parte
de los mismos, de la misma esencia de los últimos tiempos en la que nosotros nos estamos encontrando, ¿sí? Entonces, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ya estamos en el último tiempo. Y esta afirmación que está presentando el apóstol Juan no la presenta en el sentido de créelo, sino que el apóstol Juan se asegura y nos presenta dos evidencias para que sepamos que estamos en los últimos tiempos. Es decir, si no te basta con el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de la Escritura, que estamos en el último tiempo, el apóstol Juan dice, bueno, no hay problema, les voy a dar dos evidencias de que estamos en el último tiempo. Y es la segunda declaración que hace el apóstol Juan en este versículo 18. Si gustan regresar a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. La segunda declaración que hace es, ustedes ya han oído que viene el anticristo. Y esto es muy peculiar porque los cristianos, entendemos que los cristianos a los que se dirige el apóstol Juan ya sabían que Jesús regresaría por segunda vez, pero de alguna forma ya sabían también ellos que vendría antes de la venida del Señor, que vendría el anticristo, ¿sí? Y aquí esta mención, el anticristo, es la primera vez que la menciona el apóstol Juan. Es muy interesante este nombre, el anticristo, porque en el término, en la gramática griega, cuando se habla de algo falso, se puede utilizar el término pseudo doctor, pseudo abogado, etcétera, alguien que es un falso abogado, un falso doctor. Pero aquí cuando se utiliza la palabra anticristo, se utiliza la palabra anti. Y realmente en el griego es anticristos, no se usa pseudo. El anti lo que significa es, en la gramática griega, alguien que se coloca en el lugar de otro o alguien que está en el lugar de otro. Y podemos ver que en el griego también original se utiliza el artículo el anticristo, de tal forma que lo individualiza, que lo pone como alguien sumamente especial, o sea, alguien único en su género. Y entonces esta mención, el anticristo, viene a ser, en la gramática griega, un nombre propio. Entonces, lo que Juan les está diciendo a los cristianos es, ustedes ya saben que vendrá el anticristo, es decir, que vendrá uno antes de la venida del Señor Jesús, de la segunda venida, va a venir uno que se va a colocar en el lugar de Cristo, que va a estar en contra de Cristo, es decir, vendrá un falso Cristo. Es lo que les está diciendo. Entonces, dentro podemos ver que en el escenario de los últimos tiempos, uno de los eventos que se va a dar en los últimos tiempos es la venida del anticristo. Pero va a ser muy interesante que esto no es lo que le preocupa al apóstol Juan. El apóstol Juan habla del anticristo, pero no lo describe en su totalidad, sino que se va más bien describiendo a los anticristos, que es lo que sí le preocupa al apóstol Juan, porque ellos ya están, dice. Ahora, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, versículo 4, para que podamos ver quién es este anticristo de una manera así muy rápida. Vendrá, dice el apóstol Juan, estamos en el último tiempo y característica o algo natural del último tiempo es que se va a presentar un falso Mesías. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es este anticristo? Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 4, dice lo siguiente: que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni en espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nuevamente, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los últimos tiempos. Y luego dice en el versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera. Vean cómo la segunda venida está muy relacionada con engaño. No se dejen engañar, no, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Vean cómo el engaño entonces será algo que se estará acrecentando en el último tiempo,
del cual, dice el apóstol Juan, ya estamos viviendo en el último tiempo. Entonces, el engaño está a la orden del día ya el día de hoy, pero el apóstol Juan, el apóstol Pablo aquí está diciendo, no se dejen engañar, alerta, estén en cuidado. Bueno, dice el versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Otra característica de los últimos tiempos es que habrá una apostasía. Apostasía es apartarse de, se van a apartar de la fe. Y luego dice, y se manifieste, aquí está el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual, como un anticristo, como un anticristos, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ocupa el lugar de Dios y se coloca contra Dios, ¿sí? Y dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios, usurpando el lugar de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿quién es este anticristo del que está hablando el apóstol Juan y del que sus oyentes ya habían escuchado de él? Es un líder mundial, un falso líder mundial que vendrá. Lo que entonces va a suceder en el último tiempo es que antes de la venida del Señor, todos los gobiernos se van a globalizar, se van a unificar y habrá una sola bandera, una sola moneda, un solo gobierno a través de una persona que en esencia está contra Cristo y usurpando el lugar de Cristo. Es decir, el mundo tendrá un falso Mesías y esto es algo totalmente aterrador. Esto va a suceder a nivel de política, a nivel de gobierno, ¿sí? Ahora, es interesante, como les decía, que aunque esta imagen del anticristo y todo lo que va a suceder con el anticristo es como una película de terror, el apóstol Juan no se centra en el anticristo, sino que el apóstol Juan se centra en la tercera declaración que hizo en el versículo 18. Si gustan regresar a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. La tercera declaración que les hace el apóstol Juan es, han surgido ya muchos anticristos, ¿sí? Es decir, ya hay muchos anticristos. Habrá un anticristo y posiblemente, yo creo que ya a la luz de la escritura, el anticristo ya está vivo, ya está en este mundo. Su gobierno se manifestará en unos años más, en unos momentos más, pero yo creo que ya por como la Biblia lo está diciendo y como estamos viviendo la política, los cambios de gobierno, el anticristo, el hijo de perdición, ya está viviendo en este mundo. Sin embargo, el cuidado, la alerta que tiene el apóstol Juan es sobre los anticristos que ya están el día de hoy. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en un momento en un gobierno bajo un hombre que se va a levantar y que se va a oponer contra Cristo, que va a estar en el lugar de Cristo, que será un hombre feroz, más feroz que un Hitler, que un Stanley, que el peor gobierno que se haya tenido, un Nerón, el hombre más perverso, más salvaje de la historia. Y este hombre estará afirmando, yo soy su Mesías, yo soy el Mesías que ha venido, yo les voy a salvar, yo les prometo la paz, yo les voy a dar la paz, que va a buscar el control de todo el mundo y que va a destruir a los seguidores de Jesucristo y que va a destruir a la nación de Israel. Vemos entonces que todo esto es un cuadro sumamente terrible en el que ya no vas a poder comprar, vender si no tienes la marca de la bestia, etcétera. O sea, un gobierno totalmente de terror como jamás se ha visto, ¿sí? Sin embargo, como les digo, esto es algo aterrador. El libro de Apocalipsis, ustedes pueden darle lecturas para que vean cómo serán los últimos tiempos bajo este gobierno de este líder malvado. Sin embargo, Juan no se enfoca en el anticristo. Él dice, no, presten su atención a estos anticristos que ya están, que ya surgieron, ¿sí? Entonces, la atención que se va a centrar, que Juan quiere que nosotros centremos es sobre los anticristos. Entonces, la declaración de Juan es, ya han surgido muchos anticristos. Y si ya han surgido, entonces tenemos una gran verdad,
que los anticristos que ya tenemos el día de hoy son precursores del mismísimo anticristo. Estos anticristos que ya tenemos son los que le están pavimentando la carretera, quienes les están abriendo la puerta, quienes están siendo precursores del verdadero anticristo, ¿sí? Entonces, el mundo tendrá un falso Mesías, será gobernado por un falso Mesías. Este falso Mesías aborrece a Cristo y a todos los seguidores. Entonces, aquí quiero que vean que este mundo se dirige al gobierno de un falso Mesías. Entonces, ve considerando si necesitas o no del Señor, porque si no tienes al Señor, si no estás arraigado, y nos toca vivir este tiempo, que lo más seguro es que nos va a tocar vivir este tiempo, tú estarás bajo el gobierno del mismo anticristo. Imagínate tú sin Cristo. ¿Qué te espera? Vas a vivir en un mundo donde solamente el cuchillo, el cortarte la cabeza, el matarte, es lo único que te va a seguir. Pero si no estás siguiendo con Cristo, si no estás siguiendo a Cristo ahorita, bueno, pues yo creo que podemos borrar la idea de que seas un mártir por el Señor, porque pues si ahorita no lo estás siguiendo, imagínate bajo un gobierno de un anticristo, ¿sí? Ahora, ¿qué implica que el mundo tendrá un falso Mesías, un falso Cristo? Lo que implica es muchos aspectos. Como les digo, el libro de Apocalipsis nos lo presenta, pero por lo menos tomo uno. Si el mundo estará bajo el gobierno de un anticristo, significa que ese mundo que está bajo el gobierno del anticristo, sin Cristo se van a ir a una eternidad de castigo, de dolor, porque estarán en una eternidad sin Cristo. Entonces vean las implicaciones tan salvajes, tan fuertes que tiene la presencia de un anticristo y la presencia de anticristos que tenemos ya el día de hoy. Pero como les he mencionado, para Juan lo más terrible, el cuidado que quiere poner es en el presente, en estos anticristos que ya han surgido, ¿sí? Entonces, ya existen quienes están en el lugar de Cristo, quienes están usurpando el lugar de Cristo y quienes están en contra de Cristo ya existen. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿y dónde están? ¿Quiénes son? ¿Los podemos reconocer? Y el apóstol Juan nos va a hablar a partir del versículo 19 que sí podemos saber dónde están, que sí podemos saber quiénes son y que los podemos reconocer. Vean, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Vamos a ver las características de quiénes son estos anticristos que ya están entre nosotros. Primer punto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Bien, aquí cuando el apóstol Juan dice salieron de nosotros, el término nosotros se está refiriendo a nosotros, la iglesia. Entonces vean lo sutil de estos anticristos. No son líderes de gobiernos. El anticristo sí es un líder de gobierno. Los anticristos no. No son extraños de la iglesia porque están dentro de la iglesia. De hecho, estos anticristos están en la iglesia de Cristo y están ocupando lugares de enseñanza, de predicación, de dirección en la misma iglesia, ¿sí? Ahora, el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, vean, característica que nos presenta el apóstol Juan, estaban en la iglesia, pero y los veíamos predicando en la iglesia, estaban incluso dentro de la membresía de la iglesia, al grado que enseñaban, pero dice, no eran de nosotros, no eran de la iglesia. Para que vean cómo ni la misma membresía de la iglesia asegura quiénes son los verdaderos creyentes. Ni siquiera la misma membresía de la iglesia lo podría confirmar, porque ellos llegaron a ser tan fieles, tan ejemplares, etcétera, que de alguna forma colaboraron con los mismos apóstoles en los tiempos de Juan y colaboran en lugares de liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, son personas que hicieron una profesión de fe externa solamente, pero por eso
Vean, por eso el apóstol Juan, desde el capítulo 1 y 2 que hemos visto, porque quizás a lo mejor algunas de estas enseñanzas les han llegado a parecer como muy confrontadoras, como decir, bueno, es que cada domingo estamos viendo que el cristiano tiene esta marca, que el cristiano tiene esta evidencia, que si no tienes esta evidencia, analiza tu vida, que esto y aquello. Yo estoy consciente de que quizás a lo mejor lo que hemos visto hasta este momento, hoy sería la enseñanza número 9, yo creo que desde la primera enseñanza ha sido un estar confrontándonos con la Biblia de si somos o no somos. Pues vean por qué entonces la necesidad. El apóstol Juan ha estado hablando, estas son las marcas de los verdaderos cristianos, porque estos anticristos que están dentro, que entraron a la iglesia, ellos profesaron su fe, pero al parecer no se sujetaron a decir, estas son las marcas de un cristiano. O sea, como que ellos decían, yo soy y a mí no me gobiernan, no me juzguen, no duden de mí, ¿sí? Entonces el apóstol Juan, por eso en la sabiduría de Dios, ha dicho, un cristiano hace esto, un cristiano hace esto, un cristiano hace esto. Y lo hemos enseñado, no que haciéndolo eres cristiano, sino que porque eres cristiano lo vas a evidenciar. Obviamente no de manera perfecta, ya hemos visto la confesión de pecados, el arrepentimiento, etcétera. Pero el punto es que un creyente obedece los mandamientos de Dios. Un creyente tiene comunión con el cuerpo, con otros creyentes. Un creyente ama a otros creyentes, ¿sí? Entonces, Juan lo que nos ha presentado hasta este momento es que mi cristianismo, tu cristianismo es avalado no por nuestro corazón, no es de que, es que yo soy cristiano y yo amo al Señor y el Señor y no me juzgues, no, sino que el mismo cuerpo de Cristo avala el cristianismo de cada uno de nosotros. Y cuando no caminamos bien, por eso vienen las correcciones, viene esto y aquello. Entonces, el caminar con Cristo se avala no por ti, sino por el cuerpo de creyentes. Pero si no hay compromiso con Cristo y con un cuerpo de creyentes, pues entonces, ¿qué evidencias podemos tener para decir eres realmente hijo de Dios? O sea, se ponen en un punto muy místico, muy especial de decir, yo soy cristiano, pero a mí no me juzguen, ¿sí? Cuando el apóstol Juan ha presentado todo esto y vemos que entonces, tenía razón el apóstol Juan, lo presentó porque él se preocupaba de que en verdad hubiera verdaderos creyentes en el cuerpo de creyentes. Si no se da esto, bueno, aquí tenemos la realidad de estos anticristos que entran a la iglesia y parece ser que a mí no me juzgan, a mí no me digan, llegan al punto de enseñar, de predicar, y estos anticristos, bueno, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, ahí estaban ellos. Entonces, podemos ver la importancia del compromiso real con Cristo, ¿sí? Con Cristo, con su palabra, pero también con su iglesia. Por eso es necesario la comunión, la convivencia con hermanos cristianos, el compromiso. No es nada más decir yo soy cristiano, no. Comprométete con Cristo, pero también con alguien de carne y hueso para que ese hermano de carne y hueso pueda también cuidar de ti y todos podamos cuidar de cada uno de nosotros. Y además así se estará avalando nuestro cristianismo, ¿sí? Muy bien. La segunda verdad que dice el apóstol Juan de estos anticristos dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, si esto, dice, estos salieron de nosotros, estaban en la iglesia, enseñaban en la iglesia, pero salieron de la iglesia, salieron de nosotros, ¿sí? Dice, si ellos hubieran sido de nosotros, realmente si hubieran sido cristianos como nosotros, ellos hubieran permanecido en la iglesia. Entonces nos deja ver varias realidades. Realidad número 1, no hay cristianos sin iglesia, no hay cristianos sin cuerpo de creyentes. Entonces, esta es una situación que nosotros debemos entender. Necesitamos estar unidos, congregados en iglesias, ¿sí? En cuerpo de creyentes. El verdadero creyente, entonces, se compromete en una iglesia local. Entonces, el primer punto es que se compromete en una iglesia local. Ahora, ¿por qué estos que, bueno, los está identificando como anticristos, por qué dice que salieron? Surgiría la pregunta, ¿y por qué salieron de la iglesia? Y más bien antes de contestar la pregunta, ¿por qué salieron de la iglesia? Preguntémonos, ¿por qué entraron a la iglesia? ¿Por qué estuvieron en la iglesia? Y bueno, la respuesta sería por razones equivocadas. Pero aquí también nosotros nos podemos preguntar, ¿y por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué busco al Señor?
¿sí? Y piensa en las razones de por qué eres cristiano, por qué te congregas, piensa en las razones que tú tengas. Pero si Cristo no es la razón fundamental, puedo decirte que entonces cualquier razón que tú tengas, tarde o temprano vas a salir de ese cuerpo de creyentes o vas a continuar en el peor de los casos en ese cuerpo de creyentes sin ningún compromiso, si Cristo no es la razón fundamental. Es decir, no, pues yo me congrego porque me tengo que congregar. No, yo me congrego porque ahí voy a conocer a mi pareja. No, yo me congrego ahí porque, es que quiero aprender. No, todas esas razones, tarde o temprano, vas a brincar a otro lugar y en otro cuerpo de creyentes vas a brincar, etcétera, ¿sí? Pero si Cristo realmente es la razón de decir es que necesito del Señor, entonces vas a permanecer y te vas a comprometer. ¿Por qué salieron estos que el apóstol Juan los describe como anticristos? ¿Por qué salieron de la iglesia? Vamos a 1 de Timoteo 4:1 y ahí el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de esta declaración que hace el apóstol Pablo nos da la respuesta de por qué salieron, por qué si estos anticristos, que ya les llama anticristos, estuvieron en la iglesia, hasta predicaban, enseñaban en la iglesia, ¿por qué salieron de la iglesia? ¿Sí? Dice primero Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vean que tiene que ver con la apostasía, ellos apostatan de la fe, tiene que ver con espíritus engañadores. Y ya les había mencionado, los últimos tiempos se caracteriza por el creciente engaño. Y aquí el Espíritu Santo lo dice de una manera ya muy franca, muy abierta, porque van a estar escuchando dentro de los engaños doctrinas de demonios. O sea, no que van a estar escuchando enseñanzas de demonología, no, sino que van a estar escuchando enseñanzas directamente impartidas por demonios, ¿sí? Es decir, será tanto el engaño que los mismos demonios ya estarán soplando sus enseñanzas y aquellos que están apostatando de la fe estarán siguiendo las enseñanzas, las instrucciones de los demonios. Entonces, por eso, que esto, yo espero que esto pueda abrir nuestros ojos, alertar nuestros corazones de decir, ay Dios, necesito entonces tanto estar bajo la protección, bajo la cobertura del cuerpo de Cristo, de un cuerpo de creyentes, porque los tiempos que se vienen son inmensamente terribles, ¿sí? Ahora, ellos van a apostatar de la fe. Quiero aclarar este punto. Ellos apostatan de la fe, de la verdadera fe, es decir, apostatar en la construcción griega significa como un camino paralelo. Es decir, la fe dice caminas así y ellos van a caminar de manera paralela. No caminan como si estuvieran en la fe, pero no están en la fe. Ahora, esto no significa que ellos al apostatar de la fe dicen que ya no son cristianos. No, ellos siguen diciendo que son cristianos, ellos siguen predicando y diciendo que lo que predican es palabra de Dios, pero apostataron de la fe, ¿sí? Estaban en un lugar de preeminencia donde enseñaban, donde predicaban, donde muchos los enseñaban, y cuando fueron confrontados o cuando salieron por alguna causa de la iglesia, en su salida ellos arrastraron a muchos con ellos. ¿Por qué los arrastraron? Segundo de Pedro 3:3, si pueden moverse así rápido en sus Biblias, porque esto sí quiero que lo puedan ver con sus propios ojos. ¿Cómo es que pueden arrastrar a gente que está dentro de la iglesia y que está recibiendo la doctrina sana de Cristo? ¿Cómo es que ellos pueden arrastrarlos? Segundo de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores. Estos burladores son precisamente estos anticristos. Estos burladores andarán según sus propias concupiscencias, porque ellos están siguiendo sus propios deseos y ellos van a predicar en relación a sus propios deseos. Dice el apóstol Pablo que en los últimos tiempos habrá comezón de oír, se van a amontonar falsos maestros que enseñan según sus propias concupiscencias. Entonces, el gancho que ellos tienen, el anzuelo que ellos tienen es que ellos enseñan cosas que tienen que ver con la satisfacción de tus concupiscencias.
Su enseñanza es, en Cristo tú tienes poder, tú eres un vencedor, en Cristo tú tienes prosperidad, tienes el derecho a la salud física, a que se resuelvan tus problemas financieros, a que se resuelvan los problemas en tu matrimonio, no debes de sufrir, etcétera. Y por ello entonces ellos predican puras cosas de la tierra y entonces, por eso cuando salen de la iglesia, pues sacan de la iglesia a todos aquellos que también viven en sus concupiscencias. Ahora vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Ahí nos hacemos hacia atrás en un capítulo, 2 de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Estos falsos maestros son los que el apóstol Juan los está identificando como anticristos. Estos falsos maestros introducirán a la iglesia. ¿Sí? No afuera de la iglesia, dentro de la iglesia van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún llegarán a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí? Y luego dice el versículo 2, y muchos de los que están adentro en la iglesia, tristemente, dice, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué siguen sus disoluciones? Porque son personas que viven en sus concupiscencias. Ay, es que ese mensaje sí me gusta. Ah, es que ahí no, si tienen un local grande, no, es que ahí, uy, si tienen instrumentos, es que ahí sí, eso sí es una iglesia. Ahí sí está el Señor. Y se van por las concupiscencias de sus ojos, por las concupiscencias de sus carnes. Es que ahí sí me predican que yo soy bueno, que a mí me va a ir bien en esta vida, etcétera. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes. O sea, no aman al pueblo, trafican con el pueblo con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿sí? Entonces, quiero que vean que lo que el apóstol Juan nos está diciendo es que un anticristo ofrece un falso Mesías. Y aquellos que siguen a los anticristos, pues siguen a aquellos que les ofrecen también un falso Mesías. Y si les ofrecen un falso Mesías no salva. Entonces, este grupo de personas que estaba en la iglesia y que estaban gustando de la palabra de Dios, entonces en vez de ser iluminados dentro de la misma iglesia, vean cómo hasta Satanás se estará metiendo para engañar y llevar a la condenación eterna a muchos, ¿sí? Entonces, los anticristos surgen de dentro de la iglesia, están dentro de la iglesia. Yo estoy convencido que el día de hoy tú has escuchado a muchos anticristos en el YouTube, en el Facebook, y muchos de ellos, no podemos negar, hablan bonito, inspiran cuando hablan, qué tremendas exposiciones dan, pero son falsos cristos, son anticristos que están predicando, que están usurpando el lugar de Cristo y que están predicando en contra de Cristo y están haciendo mucho daño. Por eso hay que probar, dice el apóstol Juan, los espíritus, hay que probar si esto es verdadero o no es verdadero. Y podría surgir la pregunta, y qué bueno si surgiría esta pregunta. Bueno, Juan, pues esto es terrible, los anticristos ya están y están dentro de la iglesia. Pero entonces, Juan, ¿será que tú me estás diciendo que quien me predica a mí cada domingo es un anticristo? ¿O cómo puedo detectar a un falso anticristo? ¿Cómo puedo yo detectar a un falso anticristo para no seguir las concupiscencias de mi carne y seguir lo que un anticristo me esté enseñando? Y bueno, el apóstol Juan lo contesta. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. El apóstol Juan lo contesta de una forma contundente. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Es decir, ustedes tienen la misma unción, el mismo ungimiento del Espíritu Santo. Ustedes tienen la persona del Espíritu Santo con ustedes mismos. Y conocen todas las cosas. ¿Y qué significa que el cristiano tenga el Espíritu Santo en su vida? Significa muchas cosas.
No significa que tiemblas cuando estás orando, que te caes, no significa que empiezas a hablar sin orden, empiezas tu lengua a hablar situaciones que ni se pueden entender. No nos está refiriendo a eso. Cuando el apóstol Juan dice, ustedes tienen al Espíritu Santo en sus vidas, se está refiriendo que tienen al mismo Espíritu Santo en sus vidas. Y si tienen al Espíritu Santo en sus vidas, Juan 14:26, ya el Señor Jesucristo había dicho, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, una de las funciones de Él es que Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Una de las funciones que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente es que el Espíritu Santo enseña todas las cosas. ¿Cómo enseña todas las cosas? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Jesucristo dijo, tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo entonces te guía a la verdad, a la palabra de Dios y te enseña en la palabra de Dios. Entonces, dice el apóstol Juan, nosotros preguntamos, Juan, ¿cómo puedo yo cuidarme de un falso anticristo, de los anticristos? ¿Cómo puede ser? Bueno, el apóstol Juan dice, no se preocupen porque tú tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en tu vida diaria te lleva a la palabra de Dios. Siempre te lleva a la palabra de Dios, te enseña a través de la palabra de Dios, te guía a la palabra de Dios. Sí, Juan, pero es que yo no leo la Biblia. Oh, entonces, si no estás yendo a la palabra de Dios diariamente, podríamos preguntarnos, ¿dónde está el Espíritu Santo? O bien, estás estorbando la obra del Espíritu Santo, estás arruinando la obra del Espíritu Santo, o quizás no hay Espíritu Santo en tu vida, porque si hay Espíritu Santo en tu vida, el mismo Espíritu Santo te va a llevar a la palabra de Dios. Y aquí vemos otro aspecto del que ya Juan nos ha hablado, la importancia de leer y estudiar todos los días la palabra de Dios. ¿Sí? Alguien diría, pero ¿por qué todos los días? Porque todos los días el Espíritu Santo nos estará enseñando y nos estará guiando a toda la verdad. Entonces, por eso Juan dice, ustedes tienen la unción misma, es decir, como que Juan descansa y dice, yo no me preocupo por ustedes, porque ustedes tienen el detector de anticristos, del error, de la herejía, ya insertado en su mismo ser a través del Espíritu Santo. Ustedes tienen al Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es que la obra del Espíritu Santo esté trabajando en tu vida, yendo a la palabra todos los días, estudiando, leyendo, escuchando una predicación de un hombre en verdad ungido por Dios, etcétera, una sana doctrina. Ir a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si no vamos a la palabra de Dios, nos serviría a nosotros vamos a pensar que aquí viene a León un concierto del pianista más sublime de todo el mundo. Y tú tienes un boleto para ir a ese concierto, para poder escuchar y ver en primera fila al mejor pianista de todo el mundo. ¿Serviría de mucho que tú vayas ahí al auditorio a la hora del concierto, etcétera, pero que no lleves el boleto? ¿Serviría? Y la respuesta es no. Entonces, ¿de qué serviría entonces que tengas al Espíritu Santo si no eres obediente y vas todos los días a la palabra de Dios? Ahí ya no es responsabilidad de Dios, ahí ya es tu responsabilidad. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, ya estamos en el último tiempo, ya hay anticristos y viene en lo futuro, se va a manifestar el líder mundial, el hijo de perdición de una manera terrible. Entonces, ya los estragos del anticristo se están viviendo el día de hoy. ¿Cómo es posible que tú como cristiano pase un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sin que leas tu Biblia, sin que estés escuchando la palabra de Dios? Que nada más digas, con lo que me enseñan cada domingo. No, cada día debemos de ir a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en la palabra de Dios, ¿sí? Y luego dice el texto, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Conocen todas las cosas? Aquí,
este texto en verdad lo han malinterpretado porque dicen, tenemos la unción del Espíritu Santo y conocemos todas las cosas. Tenemos la unción del Espíritu Santo y entonces ya no necesitamos escudriñar, leer, estudiar porque ya conocemos todas las cosas. Falso, porque en el original griego este texto dice de esta forma, ustedes tienen la unción del Santo y ustedes todos saben. O sea, coloca al cristiano como alguien que no es ignorante, sino como alguien que sabe. Ustedes saben, ustedes todos saben, nada más que en la traducción le pusieron conocen todas las cosas, que pareciera tener otra dirección, pero realmente el punto es ustedes todos saben. ¿Por qué saben? Porque todos son enseñados por el Espíritu Santo, porque todos son guiados a la verdad a través del Espíritu Santo en sus vidas. Todos los cristianos entonces saben, ¿sí? Ahora, vamos a 1 de Juan 2:21 y vemos que el apóstol Juan lo confirma. Dice, no les he escrito a ustedes como si ignoraran la verdad, porque ustedes como cristianos no ignoran la verdad, porque ustedes como cristianos al tener al Espíritu Santo no son ignorantes de la verdad, porque ustedes frecuentan la verdad, van a la verdad. Un día están el domingo escuchando la palabra de Dios. Otro día están leyendo su Biblia y cuando no están leyendo su Biblia están lavando los trastes con una predicación que están escuchando y cuando no van en la calle escuchando o sea, todos los días ustedes, porque el Espíritu Santo los lleva, ustedes están ahí, por eso no son ignorantes. Dice, les escribo no porque ignoran la verdad, sino porque conocen la verdad y porque ninguna mentira como la que dicen estos anticristos, procede de la palabra de Dios, procede de la verdad, ¿sí? Entonces, Juan no habla porque ignoren la verdad, sino que quiere confirmar, esto que está enseñando es para confirmarlos en la verdad, ¿sí? Ahora, Juan se va en contra de los anticristos y dice, ninguna mentira procede de la verdad, es decir, ninguna falsa enseñanza de la que estos promueven está basada en la palabra de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta que los falsos maestros, estos que yo les dije que ustedes pueden ver en internet, es interesante, tienen una buena oratoria, tienen unas voces muy bonitas realmente, hablan muy bien, tienen presencia, etcétera. O sea, son buenos oradores, pero no sé si han fijado que ellos casi no usan la Biblia. Todo tiene que ver con Dios me dijo, yo esto, yo aquello. Y cuando usan la Biblia, la usan fuera de su contexto. O sea, ni siquiera saben utilizar, tienen una hermenéutica adecuada para usar la Biblia, ¿sí? Porque si fueran a la Biblia, tendrían que enseñar lo que la Biblia enseña, pero por eso dice, ninguna mentira procede de la verdad. O sea, la Biblia no es responsable de lo que ellos están enseñando, lo que ellos enseñan es sus propias locuras, sus propias concupiscencias, ¿sí? Ahora, 1 de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Es decir, ¿quién es este que sustrae supuestamente de la verdad y en nombre de Dios y en nombre de la palabra de Dios sus falsas enseñanzas? ¿Quién es este sino el que al hacerlo está negando que Jesús es el Cristo? Vean cómo los anticristos tienen la característica de que ellos ocupan el lugar de Cristo, usurpan el lugar de Cristo y ellos están contra Cristo. Y una de las características de estos falsos maestros que también ustedes la pueden ver realmente ahí de manera pública en el YouTube, por ejemplo, la soberbia con la que hablan estos anticristos, ¿sí? A mí el Espíritu Santo me dijo esto, o sea, como si ellos fuesen los iluminados. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿sí? Entonces, la gravedad que tienen los anticristos es que ellos, su enseñanza se basa en negar que Jesús es el Cristo, en negar en que Jesús es Dios y niegan al Padre. Entonces, la esencia de estos anticristos es la misma esencia que tendrá el anticristo, el hijo de perdición. Es negar a Dios, negar al Padre, oponerse a Cristo
y negar a Cristo, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿yo cómo voy a negar a Cristo? Nosotros no negamos a Cristo. Miren, en el Nuevo Testamento hay al menos 3 declaraciones muy marcadas del Señor Jesucristo. La primera declaración es que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías y que Cristo es el Señor, ¿sí? Entonces, nuevamente se las digo, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías y Cristo es el Señor. Y luego en el versículo 23 con el que concluimos esta enseñanza, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Cómo podemos negar al Hijo? Es que yo no niego al Hijo. Ok, tú no niegas que el Hijo es el Hijo. No, yo no lo niego que el Hijo es el Hijo. Bueno, nada más el problema es que Jesús se manifiesta como el Hijo, como el Mesías y como el Señor. Yo no tengo problema en decir que Él es el Hijo, que Él es el enviado de Dios. El problema que tengo es en que Él sea el Señor. Entonces vemos cómo sutilmente podemos negar al Señor. Y en el versículo 23 está diciendo, todo aquel que niega al Hijo, entonces cuidado si nosotros negamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, porque todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, porque también está negando al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La palabra confesar es la misma palabra que se usó cuando el apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, estar de acuerdo en lo que Dios dice. Entonces, todo aquel que no está de acuerdo en quién es Jesús, no tiene al Padre. Y el que está de acuerdo en que Jesús es el Hijo, el Mesías y el Señor de señores en su vida, ese tiene al Hijo y tiene al Padre. Y aquí la pregunta que podríamos hacer, ¿estamos negando al Señor? Y aquí entonces, no para infundir temor, lo hace el apóstol Juan, sino para que analicemos que no es nada más el simple hecho de decir soy cristiano, sino realmente soy cristiano, y que el hecho de decir, bueno, no, yo no soy cristiano, no es tan a la ligera, porque si entonces tú, estando en un cuerpo de creyentes, dices, yo soy un cristiano de la segunda, un cristiano que es medio mundano, bueno, es que si no eres un cristiano, entonces si Cristo no es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor de tu vida, entonces estás en un peligro de que quizás estás negando al Hijo, y si niegas al Hijo, no tienes ni al Hijo ni tienes al Padre. Es decir, estás en las manos de la doctrina de los anticristos, del anticristo que viene a este mundo. O sea, es terrible. Aquí el punto es, necesitamos acudir al señorío del Señor y que el Señor nos esté alertando de todo esto, ¿sí? Bueno, hasta este momento vamos a dejar aquí nuestra enseñanza. Lo que el apóstol Juan está enseñando realmente es algo sumamente pues escandaloso, sumamente terrible. Yo no espero que esto les infunda miedo de, lo que se avecina, lo que está sucediendo, no, sino que esto nos mueva a decir, Señor, cuánto necesito de tu Espíritu Santo, y decirle al Espíritu Santo, llévame a la palabra de Dios. Yo realmente no leo la palabra de Dios, o cuando la leo se almacena nada más académicamente en mi mente. Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos a ver a Cristo cada día que vayamos a la palabra de Dios. Y si no tengo el hábito de leer, Señor, voy a comenzar hoy un capítulo, 2 capítulos, Señor, los que tú me permitas, pero que cada día yo vaya a tu verdad, tú me enseñes en tu verdad, tú me guíes en tu verdad, ¿sí? Como les digo, el siguiente domingo vamos a hacer una finalización de todo esto para ver qué podemos aprender con todo esto, pero yo por lo menos espero que con esta enseñanza nos vayamos con los ojos muy abiertos y con la necesidad de acudir al Señor, al Espíritu Santo, para que nos ayude, nos guarde de los anticristos que ya están el día de hoy, y que nos guarde, si Dios así lo permite, en medio del gobierno del anticristo, porque si no estás arraigado en Cristo, pues yo creo que ya puedes vislumbrar lo que te espera. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos has permitido enseñar, lo que nos has permitido aprender. Y Señor, es algo que yo espero que mueva nuestra quietud, que nos lleve a decir,
Si tú dices que estamos en el último tiempo, es que estamos en el último tiempo. No es que yo tenga la razón, no es que yo diga, ay, no, no, todavía falta mucho, no, no es cierto, no lo siento, no lo creo, no, no está en nosotros la verdad está en ti. Y tú eres quien dice, ya estamos en el último tiempo. Señor, que no seamos como esas vírgenes que descuidaron sus velas, su aceite, y cuando llegó el novio ya no pudieron ir con él porque estaban descuidadas, estaban dormidas, estaban negligentes. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, a guardarnos, Señor, a estar alerta en estos tiempos tan terribles, Señor. Y que esta enseñanza, Señor, que tú impartes a cada uno de nosotros, por lo menos en este momento, Señor, antes de finalizar ya este capítulo 2, podamos abrazarnos de ti y decir cuánto te necesito. Te necesitamos grandemente, pero ayúdanos a ir a tu palabra. Genera un compromiso por tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Acudir a tu palabra cada día, cada momento, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.